Bueno, continuando con el módulo de colon, ahora tenemos una enfermedad sumamente compleja que se llama colitis ulcerosa, CUSI. Soy el doctor Arnulfo Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. La epidemiología de CUSI. Tenemos que afecta a 800,000 personas en Estados Unidos y 1.4 millones en Europa. Las incidencias son inferiores, 0.3 a 5.8 por cada 100,000 años personas en otras partes del mundo. Esto nos puede llamar la atención, que afecta sobre todo en primer mundo o en gente blanca, pudiera ser. Y otros factores que pueden llevar a la creciente incidencia y prevalencia de CUSI en el mundo occidental son la mayor conciencia de la enfermedad por médicos y los pacientes y la mejoría de los métodos diagnósticos. Hay que conocer que CUSI se produce en dos picos de la vida, sobre todo la segunda y tercera décadas, que es el más importante, y un segundo pico más pequeño en los 60 y 70 años. Tenemos aquí un mapa de 195 países entre el 90 y en el 2017, donde se encuentra los países con mayor factor de riesgo o con mayor prevalencia, y se encontró que era Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países nórdicos. México se encuentra como en muchas cosas en un riesgo de bajo a intermedio, pero no sabemos si puede ser por la epidemiología pobre en nuestro país o porque en verdad tengamos un poco de suerte. Este, ¿Qué tienen en característica estos países? Pues la latitud, ¿no? Pudiera ser, y ahorita lo vamos a comentar si hay o no relación. La epidemiología en México, pues sí, se ha incrementado en los últimos 20 años y coincide con la bibliografía internacional en cuanto al pico de incidencia, que es entre los 20 y 40 años. Afecta en general a ambos sexos. La definición, la colitis ulcerosa es una respuesta desregulada por el sistema inmunitario de la mucosa a la microbiota intestinal que reside dentro de la luz. Y en general las enfermedades inflamatorias intestinales se caracterizan por una inflamación crónica no infecciosa, o sea, es una colitis no infecciosa gastrointestinal e incluye dos enfermedades, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. Hay que recordar que la colitis ulcerosa se limita al colon, por eso se llama colitis, y ulcerosa porque forma úlceras. Y la enfermedad de Crohn suele ser una enfermedad de todo el tracto gastrointestinal y no genera úlceras normalmente, pero puede hacerlo. Y esto es el resultado de una respuesta inmune incontrolada a cierto desencadenante, obviamente en individuos genéticamente predispuestos. Tenemos clasificaciones según la clasificación de Montreal, que es más que nada endoscópica, en este caso colonoscópica. Tenemos que podemos dividir la enfermedad por CUSI en proctitis, proctosigmoiditis, colitis izquierda y una pancolitis. Y dependiendo de los hallazgos en la colonoscopia podemos decir precisamente que es E1, E2 o E3. Y esto se utiliza sobre todo con fines terapéuticos. ¿De qué nos sirve que haya una proctitis, proctosigmoiditis? Pues porque el tratamiento que le vas a dar al paciente va a ir enfocado a tal región anatómica que esté afectada. No es lo mismo proctitis, ¿cómo le vas a dar tratamiento a un paciente donde solamente está afectado el colon terminal o versus una pancolitis? Entonces, por eso es importante clasificarlo de acuerdo a la localización, a la extensión de dicha localización. Tenemos los principales factores de riesgo que se relacionan, como les comento, con la edad, dos picos bimodales, a los 20 y 30 años y a los 50 hasta los 80 años es el segundo pico. Y en el proyecto de Rochester nos comentó que el sexo masculino tiene un mayor factor de riesgo, 12.8 hombres por cada 8.8 mujeres en 100,000 personas. Entonces, al menos en algunas epidemiologías sí hay más afectación en hombres. También hay relación con el sueño. Hay estudios donde aparentemente, sobre todo en mujeres, cuando es menor a 6 horas o más de 9 horas, hay más riesgo de desarrollar colitis ulcerosa que los pacientes que duermen de 7 a 8 horas por día. También hay componentes dietéticos, el alto consumo en fibra parece ser protector, el consumo de grasas parece ser obviamente algo que nos pudiera llevar a un factor de riesgo, y la vitamina D, por eso comentaba de los países con ciertas latitudes en este planeta, donde la vitamina D parece ser que su deficiencia es común entre estos pacientes, por eso tal vez pudiera afectar más a la gente de raza blanca que a la gente de África y Asia. Tenemos otros factores de riesgo como episodios de gastroenteritis. Esto cada vez va a ir creciendo más. Se ha encontrado que el riesgo de de enfermedad inflamatoria intestinal fue mayor en pacientes con episodios previos de gastroenteritis aguda. Y ahora, ¿qué gastroenteritis aguda? No es lo mismo que tengamos infección por un norovirus,
un rotavirus a que tengamos una infección por Campylobacter. Entonces, esto es importante. Según este estudio de 13.148 pacientes, sobre todo las infecciones secundarias a salmonelas o Campylobacter, tuvieron mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad de colitis ulcerosa. También el uso frecuente de antibióticos, como una asociación causal, se encontró que la exposición crónica a antibióticos aumenta el riesgo, en este caso de enfermedad de Crohn, y el uso frecuente de AINES, sobre todo para colitis ulcerosa. Tenemos obviamente antecedentes heredofamiliares, esto tiene un componente importante, y también tenemos que la ascendencia judía o formar parte de esta población tiene más riesgo de presentarlo. La fisiopatología es sumamente compleja, tenemos pacientes van a tener la colitis ulcerosa y en general se va a caracterizar por una ausencia de células glandulares con una disfunción de las criptas y formación de abscesos. Hay que recordar que patológicamente la colitis ulcerosa únicamente se va a encontrar en las capas más superficiales, siendo de la mucosa colitis ulcerosa, y que no va a ser transmural a diferencia de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn afecta toda la pared del intestino y la colitis ulcerosa únicamente la mucosa. Tenemos que en un individuo predispuesto, obviamente una predisposición genética, va a tener disfunciones en la microflora intestinal, una disbiosis. Aquí la pregunta es ¿por qué? Probablemente ambiental, probablemente genética, probablemente alguna infección, etcétera. Este evento desencadenante va a llevar a que este paciente haga un sistema inmune bizarro, alterado, y que va a afectar a todas las líneas celulares que se observan aquí, con la consecuente inflamación intestinal crónica. La etiología probablemente se desconoce, siendo, como les comento, multifactorial, un componente genético, un componente ambiental y de la región geográfica donde vive el paciente. Y hay tres elementos: la susceptibilidad, como les comento, genético, la inmunidad del hospedero y los factores ambientales. ¿Qué influye? El estilo de vida, si fueron expuestos o no a lactancia materna, las infecciones que previamente hayan tenido entéricas, si les realizaron la penicectomía a estos pacientes, la contaminación, incluso, y como les comento, incluso la vitamina D es importante. Y el tabaquismo es uno de los factores ambientales más estudiados, siendo hasta 6 veces el aumento de riesgo versus un no fumador. Hay mutaciones genéticas importantes que se han encontrado. Aproximadamente el 70% de los pacientes con CUSI se comparten. Y también como factores ambientales tenemos las alteraciones en la microbiota intestinal. Hay que recordar que tenemos alrededor de 30.000 especies de bacterias en nuestro intestino, cuyos 4 tipos principales son firmicutes, bacteroidetes, proteobacterias y actinobacterias. ¿Qué sucede si hay una disbiosis, si hay una alteración de este equilibrio, si se pierde la microbiota normal? Bueno, se comenta que va a hacer que el paciente sea más susceptible, el hospedero, y que estas bacterias hacen una función de barrera de la mucosa. Y el hecho de que se pierda esta función de barrera hace que cierto desencadenante, llamémoslo como queramos, penetra la mucosa, penetra el espesor, el grosor de la mucosa del intestino. Y aquí va a comenzar precisamente una hipersensibilidad inmunitaria a X elemento, previamente porque esto se perdió. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Estos pacientes se van a manifestar por evacuaciones con sangre, aquí me equivoqué, perdón, es hematoquesia, urgencia en la defecación, es decir, pujo y tenesmo. El paciente va a tener la necesidad imperiosa de ir a evacuar y puede evacuar únicamente sangre. Va a tener dolor significativo, puede tener distensión, puede tener astemia, dinamia, fiebre y malestar general. También tenemos manifestaciones extraintestinales que algunas van de la mano con la evolución de CUSI y algunas son independientes. Tenemos las manifestaciones articulares, como la espondilitis anquilosante, la artritis colítica, dermatológicas como el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. También tenemos uveitis, epiescleritis en las manifestaciones oculares y hepatobiliares. Hay que recordar la colectitis esclerosante primaria, que es un tipo de precisamente enfermedad colestásica, que sobre todo se ocasiona en hombres. Ante un paciente que tenga diarrea y tenga igual ictericia,
y se le haya confirmado CUSI, siempre hay que sospechar en esta entidad que se llama colangitis esclerosante primaria. Los pacientes van a tener obviamente una mortalidad mucho más alta, van a desarrollar eventualmente tumoración de la vía biliar, es decir, un colangiocarcinoma, aparte de que tengan su CUSI. Y tenemos que, como criterios de severidad, una clasificación muy vieja, pero muy usada y muy útil, que se llama la clasificación de True-Love-Witz. Esta clasificación lo que nos comenta es clínica y bioquímica. No es difícil de sacar. Tenemos que preguntar al paciente sobre el número de diarreas que han presentado, si ha habido o no ha habido fiebre, BCG, esto es bioquímico, obviamente su hemoglobina, y si hay compromiso sistémico. Y el True-Love-Witz se va a clasificar de leve, moderado a severo. ¿Cuál es la importancia? Que un True-Love-Witz, pues hay que tenerle cuidado, sí, pero un True-Love-Witz grave hay que hospitalizarlo y hay que darle tratamiento con esteroide intravenoso. Entonces, la importancia del True-Love es que los pacientes con una clasificación leve, moderada o severa, depende del tratamiento que le vas a dar. El diagnóstico es clínico, por laboratorios vamos a ayudarnos. A las radiografías nos pueden servir para ver algunas manifestaciones. Los estudios varitados también tienen cierta utilidad. Algo muy importante es la colonoscopia con toma de biopsias. Estos pacientes es necesario corroborar el estudio histopatológico para diagnosticar. Aquí tenemos un estudio varitado donde se ve una estrechez en el colon izquierdo de este paciente. Es importante, y también tenemos aquí a nivel del ciego un poquito de estrechez. Pero realmente una utilidad significativa en los pacientes con CUSI. Aquí miren, tenemos una afectación a nivel del colon izquierdo, del recto sigmoides, una disminución en la luz, y aquí estos pacientes prácticamente está cerrada la luz a nivel, insisto, del colon izquierdo. Entonces, sí nos puede funcionar los estudios varitados, aunque no son el gold standard. Endoscópicamente podemos tener mucho más ayuda. Hay que recordar la clasificación de Montreal, que nos va a ayudar a ver la localización, el tamaño de la afectación de distal hacia proximal. Podemos ver el eritema, la friabilidad de la mucosa, si pasa el endoscopio o el colonoscopio y rompe la mucosa, si sangra el paciente únicamente con el roce del colonoscopio, sobre si tiene tejido de granulación, qué tan friable está, la presencia o no o la ausencia de úlceras, si hay lesiones como los pólipos. Estos pacientes pueden desarrollar y tienen un riesgo aumentado de cáncer colorectal, entonces es importante encontrar lesiones nodurales o tipo pólipo, y si hay estrecheces o estenosis, también para eso sirve la colonoscopia. Tenemos aquí paciente que tiene una afectación prácticamente circunscrita, tiene erosiones en toda la circunferencia del tubo digestivo. También tenemos aquí extensión importante, úlceras longitudinales. Y pues bueno, nos sirve mucho la toma de biopsias con estos pacientes. Las biopsias tienen que ser dirigidas hacia las lesiones que se lleguen a encontrar, es decir, nódulos o estrecheces. Tenemos hallazgos histológicos, los más importantes en la enfermedad inflamatoria intestinal, al menos en CUSI. Algo que puede llamar la atención es la presencia de abscesos en las criptas, que hay distorsión de la arquitectura, hay atrofia de la mucosa y de las criptas, y algo que lo puede llegar a diferenciar es que en la enfermedad de Crohn hay la presencia de lo que se llaman granulomas no caseificantes, a diferencia de la tuberculosis. Siempre esa pregunta viene en los exámenes. ¿Qué enfermedad produce granulomas caseificantes y no caseificantes? Bueno, en el caso de Crohn no son productores de gas, en el caso de tuberculosis son productores de gas. Hay que recordar que la colitis ulcerosa está limitada a la mucosa y la enfermedad de Crohn es transmural. El diagnóstico diferencial precisamente es con la enfermedad de Crohn, algunas colitis indeterminadas, infecciones por parásitos amibas, colitis vírica por citomegalovirus e isquemia intestinal. El tratamiento de colitis ulcerosa es sumamente complejo. Esto lo hacen algunos centros de tercer nivel, y el tratamiento está basado dependiendo de la actividad de la enfermedad. El tratamiento va a ir enfocado hacia el paciente tiene el True-Love-Witz leve, moderado o severo, sobre la clasificación de Montreal, si es una colitis que únicamente está limitada al recto, una colitis izquierda o una pancolitis, y también sobre si el paciente ha sido intervenido previamente con otros tratamientos. Aquí les voy a comentar sobre algunos términos, que es remisión, respuesta, que sean refractarias a tratamiento, esteroide o que sean esteroide dependientes. El tratamiento tiene como objetivo inducir a la remisión. Hay que recordar que CUSI es una enfermedad autoinmune,
Entonces tienes que llevar al paciente a la remisión y luego lo tienes que mantener. Se llama mantenimiento de la remisión. Hay que cambiar la historia natural de la enfermedad. Estos pacientes no les interesa si el paciente duerme, si no duerme, si tiene tratamiento, si no tiene tratamiento. La enfermedad de CUSI va a hacer que el paciente tenga una diarrea crónica. Y esta diarrea crónica obviamente va a desnutrir al paciente, lo va a hacer sangrar y pues eventualmente lo va a matar. Y hay que intentar mejorar la calidad de vida. Hay que recordar que el CUSI no tiene cura y normalmente vamos a tener que combinar terapias. El paciente probablemente va a tener que ser sometido a eventos quirúrgicos. La combinación de tratamientos va de aminosalicilatos, que es la mesalazina, y los esteroides, que es lo primero que se intentó utilizar en estos pacientes, siendo precisamente sí son útiles. Luego tenemos los inmunosupresores como la azatioprina y luego tenemos la terapia biológica, que es lo que se utiliza más frecuentemente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal para los pacientes? El tratamiento ideal es el que le ayude a mantener una remisión histológica, una remisión endoscópica y una remisión clínica y bioquímica. Es decir, el paciente debe de estar clínicamente bien, tiene que estar bioquímicamente, es decir, los marcadores de inflamación, llámese BCG, PCR, lactoferrina, calprotectina fecal, tienen que estar en control. Endoscópicamente, obviamente, no tiene que haber actividad e histológicamente el paciente no tiene que tener todas las manifestaciones histológicas que les comenté previamente. Entonces, tiene que haber cuatro remisiones dependiendo de la actividad que tenga más el paciente, va a ser el tratamiento. En general, esta pirámide previamente se encontraba como recomendada en los pacientes que tenían CUSI, que iban desde salicilatos, eventualmente escalonadas a esteroides o iban estos dos de la mano. En pacientes que ya querías quitarle los esteroides, te saltabas a satioprina y quitándole posteriormente los esteroides. Y en algunos casos podías agregar ciclosporina como inmunosupresor. Por allá del 2014 se empezaron esas terapias con infliximab, adalimumab o golimumab para mejorar la calidad de vida de los pacientes y actualmente lo que se utiliza más es el vedolizumab, que sí puede causar cambios en el pronóstico de estos pacientes y evitar precisamente que se realice colectomía. Estos pacientes van a terminar en que se les quite el colon. Entonces, actualmente se recomienda que, pues si los pacientes se les diagnostica esta enfermedad, sobre todo en pacientes jóvenes o que tengan una actividad importante, no ir escalonado, sino directamente irte a vedolizumab, que es como la terapia más novedosa y ser más prometedora hasta el momento. Ya la terapia escalonada no se recomienda tanto, es más como treat to target, que es vete a evitar las complicaciones y a mejorar el pronóstico, porque si le das otra terapia como infliximab o adalimumab o golimumab, previamente al vedolizumab, sí se ha reportado que los pacientes hacen como taquifilaxia, es decir, la respuesta a vedolizumab, que es lo último hasta el momento, disminuye la eficacia del vedolizumab. Entonces, si le vamos a dar un anticuerpo monoclonal, se sugiere que inicies ya con la terapia plena, para que no haya taquifilaxia, por así decirlo. Entonces, el tratamiento es complejo y, como les comento, va a ser enfocado a la actividad que presente el paciente, la actividad si es una proctitis únicamente de predominio izquierdo o una pancolitis y obviamente cómo está histológicamente, cómo está bioquímicamente y clínicamente. Disminuir las evacuaciones diarreicas a lo más que se pueda, disminuir los marcadores de inflamación, BCG, PCR, calprotectina, pues la remisión histológica y endoscópica. No me meto más en el tema de terapia, porque es sumamente complejo y largo. Me llevaría aquí 3 horas, pero hay que considerar que los pacientes con CUSI hay que estarlos vigilando, porque eventualmente pueden desarrollar carcinoma pues de colon, cáncer de colon. Esto es a mediano plazo. A los 8 años hay que empezar a hacer colonoscopia en estos pacientes. A los 8 años de diagnóstico empieza el riesgo de que estos pacientes desarrollen cáncer de colon. Entonces, eso es de manera general lo que es la enfermedad de CUSI.